Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, quien siendo manso y humilde de corazón, se dejó llevar hasta la cruz para ser hecho fuente de vida y de amor, del que se sacian todos los seres humanos. Nos situamos ante este corazón de Cristo traspasado por la lanza del soldado, del que han manado los sacramentos de la Iglesia, este sacramento que estamos celebrando, para pedirle que nos purifique con su perdón y su misericordia. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del corazón de tu Hijo unigénito, recordamos los beneficios de su amor para con nosotros. Concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: Cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor, que hizo proezas.
Anunciadlas a toda la tierra, gritad jubilosos, habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Señor, por quien tenemos libre y confieso a Dios la fe en Él. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior, que Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Pues hoy nosotros, en esta fiesta, solemnidad del corazón de Cristo, vamos a hacer lo que anunciaba la Escritura. Vamos a mirar al que traspasaron. Vamos a mirar, pero con mirada honda. Vamos a tratar de descubrir, como nos decía San Pablo, lo ancho, lo alto, lo profundo del misterio del amor inmenso de Dios. Se nos invita efectivamente a descubrir en el corazón de Cristo ese órgano que de manera tradicional y en muchas culturas es considerado como el centro de la emotividad, el centro de la actividad de la persona. Descubrir ahí, digo, el amor inmenso de Dios, porque de eso se trata. El corazón encierra no solo una capacidad de amor humano, sino sobre todo, y este es el gran misterio, encierra la capacidad de amor de Dios.
En la primera lectura escuchábamos precisamente cómo el profeta Oseas ensalzaba por esa ternura de Dios para con los suyos. A veces se tiene la impresión, leyendo el Antiguo Testamento, de que ahí aparece una imagen como para infundir temor, el Dios vengativo, el Dios que alza, que está continuamente, infundiendo terror. Los judíos así lo percibían cuando ven aquella manifestación en medio de la tormenta en el monte Sinaí y le dicen: es que no nos hable Dios, no sea que muramos. Era la impresión que tenían, pero no es que realmente fuera así, porque la ternura de Dios se manifiesta en muchos textos del Antiguo Testamento con mucha frecuencia. Aparte de este texto de Oseas, donde dice el Señor por medio del profeta: mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas, no actuaré en el ardor de mi cólera, porque yo soy Dios y no hombre. No soy como vosotros, es lo que nos viene a decir el Señor. En otro texto profético también el Señor se presenta no solo con sentimientos de padre, sino incluso como de madre. ¿Puede una madre abandonar a sus hijos? Pues aunque una madre lo hiciera, yo no os abandono. Es el Dios que ama gratuitamente, que ciertamente, porque busca nuestra santidad y nuestra perfección, exhorta, incluso amenaza, y amenaza no porque Él vaya a hacernos daño, sino porque nos lo hacemos nosotros y no le hacemos caso. Como termina cayéndose y haciéndose daño el niño travieso, a quien su madre le está advirtiendo: no vayas por ahí que te vas a caer, te vas a hacer daño. Al final el niño desobediente se cae y se hace daño, pero no ha sido la madre quien le ha hecho caerse, ha sido su desobediencia la que le ha traído aquel dolor, aunque solo sea momentáneo. El Señor nos advierte de males y dolores mucho peores que el que se puede hacer uno en las rodillas cayéndose en el suelo. Y por eso es por lo que tantas veces nos advierte: no vayáis por ahí que os destrozáis. Pero el corazón de Dios es imperturbablemente capaz de misericordia y de amor. Y así se ha manifestado a lo largo de toda la Sagrada Escritura, de toda la historia del pueblo de Israel. Ya en las primeras páginas del libro del Génesis, cuando la primera caída de la humanidad, la primera desobediencia gravísima ante Dios, Dios en medio, digamos, de la comunicación de lo que han perdido, pero inmediatamente hace ya la promesa de salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te pisará con el talón de su pie el calcañar. Ya hay una promesa de salvación que va a cumplirse en Cristo. Este Cristo que nos presenta el Evangelio de San Juan, colgado en la cruz, en agonía, muerto, y muerto por nosotros, como Él mismo había anunciado, por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. El soldado, al atravesar el corazón de Cristo, abre de par en par las puertas del paraíso. Unas puertas que se abren para que se derrame sobre nosotros la misericordia de Dios. Misericordia en forma del perdón de los pecados conseguido por el derramamiento de la sangre de Cristo hasta la última gota que brota de ese corazón traspasado, y también porque, así lo han visto los santos padres, en esas últimas gotas de sangre y del suero pues están representados los sacramentos de la Iglesia con los que Cristo nos comunica su vida. No solo el perdón, sino su vida. No olvidemos lo que dice Jesús cuando promete la institución de la Eucaristía: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él, y yo lo resucitaré en el último día. Si meditáramos y creyéramos más a fondo estas palabras de Jesús, viviríamos ante todo y sobre todo de la Eucaristía.
porque es este el secreto de la vida que tanto ha venido buscando la humanidad. Es este el secreto de la verdadera inmortalidad. Es aquí donde se contiene la fórmula de la vida eterna. Es el cuerpo y la sangre de Cristo el que nos comunica su inmortalidad juntamente con el perdón de los pecados. Es algo grandioso y que no sabemos ni valorar ni agradecer suficientemente. Pero estas puertas del corazón de Cristo que se abren para derramar sobre nosotros el perdón y la misericordia de Dios, también son una puerta que nos invita a entrar a través del corazón de Cristo en la intimidad de Dios. Se nos invita a entrar ahí para conocer cómo es Dios. La vida eterna, dirá Jesús, consiste, oh Padre, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Se nos invita a entrar en la intimidad de Cristo para conocer a Dios. Ha sido un anhelo de la humanidad desde los comienzos el conocer, el saber cómo es Dios. Debería serlo también en nosotros, pero no nos engañemos, solo porque oigamos hablar un poco de Dios y porque leamos algunas cosas sobre Dios, no creamos que ya conocemos perfectamente. Si difícil es conocer a una persona, incluso ser sí mismo. ¿Cuántas veces nos llevamos sorpresas al descubrir cosas sobre nosotros mismos de las que no nos habíamos dado cuenta o que no sospechábamos? Mucho más, por supuesto, ocurre con los demás, de los cuales solo vemos su exterioridad, pero no vemos su interior. No conocemos ni podemos conocer cómo son por dentro. Si es, por lo tanto, cualquier persona un misterio para nosotros, en el sentido de que no podemos conocerla perfectamente, no digamos nada cuando hablamos de Dios. Nunca terminaremos de conocerlo. Por eso se nos expresa el conocimiento de Dios como un crecimiento continuo. Así San Pedro, en una de sus cartas, dice eso: creced por medio del amor en el conocimiento de Cristo Jesús y de Dios nuestro Padre. Crecer en el conocimiento, tener experiencia de Dios, es una de las condiciones fundamentales para poder ser testigos suyos en medio del mundo. ¿Cómo vamos a ser testigos de algo que no hemos visto, de algo que no conocemos? Solamente mediante esa experiencia de encuentro con el Señor en Jesucristo estamos en condiciones de poder hablar a los demás del amor inmenso de Dios. Quien lo ha experimentado habla de ello con entusiasmo. Quien no lo ha experimentado probablemente ni habla de ello, porque él mismo es posible que no se lo crea. Crecer en el conocimiento de Cristo Jesús es importantísimo. Cuando en una ocasión andaban por el norte de Palestina, en la zona por donde nace el Jordán, el río Jordán, hoy se llama Banias, aquella zona, Jesús de pronto les lanza esa pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después de que le contestan las variadas opiniones que han escuchado, les pregunta directamente: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es lo mismo que preguntarles: ¿qué habéis descubierto? ¿Qué conocéis acerca de mí? Habla Pedro, el impetuoso, en nombre de todos, pero habla, como le dirá Jesús, movido por el mismo Padre Dios. Eso no lo has dicho por ti mismo, mi Padre te lo ha revelado. Y entonces lo que ha conocido Pedro de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, es porque el Padre se lo ha revelado. Si no, nunca hubiera conocido el misterio de la persona de Jesús. Así a nosotros también nos hace falta una revelación. Y esa revelación nos es posible por medio de una vida seria de oración, a través de la cual entremos en esa intimidad de Cristo y en el trato con Él se nos vaya descubriendo el misterio de sus palabras, de sus actitudes. No se nos van a decir cosas nuevas, pero sí comprenderemos todo lo que hay en esas palabras de Jesús que tantas veces permanecen en nuestra periferia, es decir, fuera de nosotros, y no logran entrar en nuestro corazón. Tan solo por medio de la meditación y la oración, y pidiendo la luz del Espíritu Santo, se nos puede revelar el sentido profundo de tantas palabras de Jesús y de tantos hechos suyos.
Ese corazón traspasado de Cristo, por lo tanto, es una invitación que nos está haciendo el Señor, que también Él mismo nos transmite. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas lecciones podemos aprender si entramos ahí, en la intimidad del corazón de Cristo? Ahí podremos descubrir cómo es ese Dios por el que toda la humanidad se ha preguntado. Efectivamente, en la última cena le dirá Jesús a Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos una sola cosa. Entrar en el corazón y la intimidad de Cristo es tanto como entrar en la intimidad de Dios, descubrir cómo es Dios. Y descubrir, por ejemplo, cómo me mira Dios, pero también descubrir cómo mira Dios a todos los seres humanos. Ahí es donde podemos descubrir cómo mirar a los demás para tener con los demás esa misma mirada misericordiosa que Dios tiene con nosotros. Porque efectivamente el amor tiende a difundirse cuando es auténtico, cuando es verdadero. Y el amor que Cristo nos tiene quiere que se traduzca en amor que nos tenemos o nos tengamos los unos a los otros. Que no es un amor romántico, es un amor de hechos, es un amor de entrega, de renuncia, de sacrificio. Y solamente así estaremos en condiciones de servir y por lo tanto ser testigos del amor inmenso del corazón de Cristo. Sabiendo que en Cristo se nos está mostrando también el corazón misericordioso del Padre, oremos ahora confiadamente. Por la Iglesia, nacida del costado traspasado de Cristo, por la que Él ha entregado su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles, llamados a dar continuo testimonio del amor inmenso de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poderes de este mundo, para que aprendan de Cristo a servir y a no ser servidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se han alejado de su Padre Dios, para que descubran enseguida que lejos de la casa del Padre todo es basura y hambre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los agonizantes, para que miren al que atravesaron, Cristo crucificado, y encuentren en Él sentido a su dolorosa situación y curación. Si Dios así lo dispone, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y los parados, los que no tienen hogar o han tenido que abandonar su patria, para que encuentren solidaridad y ayuda, especialmente entre los hermanos cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que entremos en el corazón de Cristo, para conocer lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del misterio de su amor eterno, y en Él encontremos refugio y fuerza para amar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, no te dejes llevar por el ardor de tu cólera ante la indiferencia de tus hijos. Que tus entrañas se conmuevan viendo la necesidad en que se mueven los que no agradecemos, y sálvalos con tu inmensa misericordia por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, por Cristo, Señor nuestro, el cual, con amor admirable, se entregó por nosotros y, elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te glorificamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de resurrección, de Serfín y Piluca, de todos los que han muerto en tu misericordia. Hacítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.